El gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue, nunca termina. La Z101, son las 9:22. Está con nosotros Juan Uvieres, acompañado de unas damas y unos caballeros. Buenos días, Juan. Bienvenido a este gobierno de la mañana. Buenos días, Willy. Nayib, buenos días, Carlos. Juan Uvieres, diputado y presidente de Fenatrano. Sí, pero yo simplemente soy Juan Uvieres, el hijo de Catalina y Juan Antonio, de allá de Vallaguana. Carlos, tú tienes muchos valores, igual que Nayib. Nayib viene fajado. Nayib comenzó haciendo un programa con nosotros, trabajando como empleado. Como empleado, que eso no es ninguna vergüenza. Así es. A las 5 de la mañana se levantó en el primer programa que nosotros hicimos. Yo creo que es un orgullo hacer un programa con los conductores, los choferes de este país, trabajadores de 24 horas. Ojalá, pero hay gente que entiende que los choferes que a los 50 años, 55 ya sufren del nervio ciático, sufren de estrés, sufren de azúcar, sufren de muchas cosas por la misma tensión a que se ven sometidos. Y el sedentarismo. Y el sedentarismo. Y ojalá que hubiera un programa, Tito Campuzano tenía una vez, ¿tú te acuerdas? Estilo y elegancia en cada frase, Tito Campuzano. Y después Corporán también. ¿Sabes quién hizo un programa en Santiago dedicado a los choferes con la producción de Jackie Núñez de Risco? Alejandro Sánchez, para la época conocido como el feo nuclear, porque después que se ha hecho varios trabajos, ahora se ve peor. Al volante con Alejandro Sánchez. Le han pasado la mano. Gracias, Juan. Juan, aquí hace varios días estuvieron los abogados de don Arsenio Quevedo, el presidente de Unatrafin, y en sus intervenciones, pues, en reiteradas ocasiones mencionaron el nombre suyo como entre las personas que están detrás de toda esta situación que está viviendo Arsenio Quevedo. ¿Cuál es la realidad, Juan, de todo este tema? Mira, yo vine un día aquí, Carlos, estaba Willy, estaba don Álvaro, estaban allí, estaba también Daniel García Archival. Daniel, y vine con una sentencia desde Monteplata. Y recuerdo que don Álvaro estaba sentado donde está ahora Willy. Cuidado, no me tire gancho. No. Esta silla no la ocupa nadie, lo que pasa es que somos muchos. Sí, solamente sí. Don Álvaro Arbelo hizo. Sí, tiene razón. Acabábamos entre la Z y nosotros. La Z porque nos ha facilitado siempre, sin ninguna otra cosa que no sea pagar cuñas y tener buenas relaciones con ustedes. Y las relaciones que tengo son las de simples en el sentido de que no va más allá de un trato. Ahí se produjo la primera sentencia contra la Barrigol. La dictó una juez, que no me recuerdo el nombre, David, condenando a la Barrigol a través de la empresa distribuidora de electricidad a pagar los arbitrios al ayuntamiento del municipio de Vallaguana. Uh-huh. La única que se ha producido en el país en materia municipal contra una empresa de esa categoría, que tiene la virtud, la ventaja, yo eso se lo he entregado a ustedes otras veces. 22 millones fueron. 22 millones. 30 y pico de millones. 30 y pico. Eran, si después no negociaron otra cosa por detrás. El síndico, que muchos también están defendiendo que lo dejen en la calle y que lo dejen suelto. A pesar de que su viuda anda ahí devastada y sus 3 hijos andan devastados. Esa sentencia, Carlos, Nayib, Daniel, Willy, fue conducida, está ahí porque la sentencia no es por lo que yo diga. Quienes encabezaron la barra de la defensa de la comunidad de Vallaguana. Yo actué como actor interviniente voluntario en mi calidad de ciudadano y en mi calidad de diputado. Y así actuaron muchas organizaciones de Vallaguana también. Ahora, los abogados fueron Juan Dionisio Restituyo, por la parte nuestra, el doctor David Ruiz, me acompaña, estuvo atrás
pero acompañándonos Renato Castillo, porque tú sabes allí que él era abogado. Renato Castillo es el regidor vilmente asesinado. Vilmente asesinado. Así es. Esa sentencia tuvo ganancia de causa. También estuvo Tomás Castro representando al síndico. Ahora, la sentencia al final ordena a Barrigol y a Ejaina a pagar las costas a los abogados David Ruiz y Juan Dionisio Restituyo. ¿Por qué planteo esto? Bueno, fueron los abogados donde nosotros aquí, con la ayuda de Willy, bienvenido, pusimos varias cuñas exigiendo ese derecho. Si tú allí, que sé que no lo has recibido, Carlos Peña, que no, tal vez no va a Vallaguana, ha recibido $1, así lo hemos recibido nosotros no vamos a eso. Esos fueron los abogados que llevaron esa causa. Los abogados que alguna gente dice, los abogados de Juan Uvieres. Pero esos abogados, Willy, tú que me estimulaste, junto con una dama que, aunque hemos tenido diferencias, respeto mucho, la sentencia, aquel juicio famoso que se llevó a cabo en los Haitises para preservar ese pulmón natural, donde tú, Willy, excusa que digas tú. No, toda confianza. Bienvenido, la Z jugó un papel de primer orden para preservar ese parque. Yo no sé si a ustedes le pagaron para que hablaran, excúsenme que te diga así, Willy. Yo sé lo que nosotros hicimos, porque Consuelo un día me llamó, me dijo, Juan, vamos a hacer algo por tu provincia. Nuestra relación en ese momento no era muy buena, pero por encima de cualquier cosa que haya personal, que no eran personales, sino dije sí. Y recuerda entonces, Willy, cuando ustedes montaron un programa en Gonzalo, el primer programa. Yo creo que es importante decir a los que siguen la radio y que gustan de esta comunicación, que ese programa se transmitió de manera espectacular. Para poder hacerlo nos tomó 3 días. Y en uno de los locales de Juan Uvieres, en el área de Monte Plata, colocamos un receptor para poder llevar la señal desde Gonzalo hasta Monte Plata y desde ahí hacer el enlace a la ciudad de Santo Domingo. O sea que fue una transmisión de que nos costó muchísimo esfuerzo y sí recibimos el mejor de los pagos, el respaldo de la gente que estuvo con nosotros en todo momento y que también nos acompañó en esta lucha junto a ustedes allá en Gonzalo. Entonces, ¿por qué traigo eso, Carlos Peña? ¿Sabe quién eran los abogados? Entre otros. Aquí está la sentencia que la sacamos anoche, la tenemos en original, pero la sacamos de la página del Tribunal Constitucional, del Tribunal Superior Administrativo. Ganancia de causa, esa barra de abogados, entre otros, la que encabezaba el doctor David Ruiz. Estamos hablando del 2008. Con esa sentencia se evitó que la cementera de Gonzalo, que como se llamaba, fuera instalada en esa zona y que se destruyera, medioambiental protegida. Y que se destruyera una gran parte de los haitises, que no es cualquier cosa en el mundo, y mucho menos en este país. Después de eso, que David estuvo ahí, amaneciendo, a veces amanecíamos 3 gente, un amigo que se llama Benítez, él, yo y otro compañero, Juan Sala, y decíamos, nosotros somos el comité central de esto, en el silencio. La voz pública se llevaba aquí, la voz, y nosotros apoyamos lo que pudimos. Ellos llevaban la parte jurídica. El MCSQ de las Comunidades Unidas, de los campesinos que dirigía y asesora a Francisco Santos, que no está muy bien de salud, pero sigue con su integridad moral, se ganó ese pleito. De ahí yo he ido poco a Gonzalo porque cumplí mi misión, salí diputado después, 2 años después, pero yo no fui a buscar diputaciones, es mi provincia y el país, porque después también, ustedes saben que estuve con Barrigol, golpeando a Barrigol, no como empresa, sino por el contrato leonino
Y esta emisora es testigo de todo lo que hicimos aquí, cuando mucha gente no le importaba. Y bueno, de Barrigol pudimos obtener una mejoría mínima del contrato. Ustedes mismos venían comentando ahorita lo que pasa en Barrigol. O sea, Barrigol, del único ayuntamiento que no se pudo burlar fue el de Vallaguana, y tal vez no se lo perdonan algunos. A mí no me importa que nadie me perdone más que Dios. ¿Por qué yo hago este introito? Porque también, por casualidad de la vida, Renato era regidor del PLD, dirigente del PLD. Él y yo vivíamos a 2 casas ahí en Vallaguana, yo con más edad que él. Su familia, cuando a él lo asesinan, me llama de manera específica, un cuñado y una hermana. Me dice, ayúdanos por favor, que hay poderes que quieren que esto quede impune. Y yo hice lo que tenía que hacer como ser humano. Cuando yo fui a la cementera, yo no era diputado. Cuando yo estuve después en Loma Miranda, sí era diputado ya en lo último. Y en muchos otros casos que hemos estado aquí, yo no he sido diputado, yo solo lo que soy es Juan Uvieres. Ese caso, donde le mataron vil y cobardemente a Renato, quien lleva esa causa, que justamente el lunes, este lunes que viene ahora, el Ministerio Público se va a conocer una revisión de la medida de coerción. Este lunes a las 9 de la mañana, a solicitud del Ministerio Público, según hemos visto la documentación. ¿Sabes quiénes llevan esa causa, Willy? ¿Quién la lleva? La lleva Juan Dionisio Restituyo, la lleva David Ruiz, la lleva en la asesoría Soto Lara, la llevan un grupo de abogados que trabajan junto con nosotros y donde el dinero no es lo principal, porque nosotros no tenemos millones para pagarle a abogados que tienen nombre. El caso entonces de Renato Castillo, con todo esto que ya lleva 2 años, porque dice Negro Vera, no hay cosa más terrible que uno sufrir, ser víctima del sicariato que tiene dinero, porque hacen todas las maromas del mundo, comprometen el poder para nunca quedar presos. Eso lo dice Negro Vera en un video que yo tengo y ustedes deben tenerlo. Y Negro Vera lo dice, y yo hoy les digo a ustedes, uno de los que están presos por el caso de los sicariatos, donde se incluye el teniente Lebrón Montero, de los Alcarrizos, que no era transportista, que lo mató esa banda en el 2006, y que eran regidores en el 2006 y volvieron a ser regidores en el 2010, y nunca los fiscales los encontraban ni la policía. Entonces planteo todo esto porque estos han sido los abogados, a ellos se han sumado nuevos abogados, porque yo impuesto en Fenatrano, miren, los que estén conmigo tienen que estudian a jugar bolitas si quieren, como tú jugabas seguro, Willy, Nayí, aunque Nayí es rico de cuna. De cuna. En Villaconsuelo no es rico de cuna. Yo nací en Villaconsuelo. Pero hay que estudiar. Me acompaña Leito, abogado, muchos compañeros que se han ido haciendo abogados, ingenieros, porque yo le digo, el que no esté conmigo, el que esté conmigo no estudie, o yo no quiero gente que no piense. En un mundo de que hay que pensar. Yo hago todo este introito porque es muy bueno venir a decir aquí, los abogados de Juan Uvieres, que son los que yo pago, yo no tengo con qué pagarle, aquí no hay con qué pagar el trabajo que hizo David Ruiz y que hicieron otros abogados. En el caso, tú conoces bien a los Haití y Willy que estuvo allá, claro. No hay con qué pagarle eso. Y menos nosotros que no teníamos en ese momento con qué. Usted no se imagina, nosotros mandábamos un sindicato desde la capital o desde la provincia a amanecer cada día a respaldar a los estudiantes que estaban allá. Y junto con Willy y con otros participamos en ese programa que la Z montó allá, jugándonos. Fue tan grave la cosa que a Socorro Monegro, en una camioneta que andaba, que era mía, un día le viraron todo buscando armas de fuego.
porque un periódico de los dueños de la minera dijo, Juan Ubiera, el terrorista, anda lleno de armas en Gonzalo. Y no encontraba ni un arma. Las armas eran David Ruiz, las armas eran otros abogados, Juan Dionisio Restituyo, Francisco Santos, La Zeta, y nosotros, que cuando creemos que una cosa es justa, luchamos por ella. Te vamos a pedir un minutito para pasar a unos compromisos comerciales y seguir con tu participación y la de todos los presentes en este gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Vámonos, Cundo. Es el gobierno Z101. Son las 9:48 minutos, el gobierno de la mañana, la Z101. Continuamos con Juan Uvieres y sus acompañantes aquí en los estudios de la Z101. Juan. Sí, yo hice todo este introito porque aquí hay gente que sufre amnesia en este país, uno por conveniencia y otro porque este es un país que olvida. El diario vivir le hace olvidar. Y algo que dijo sobre el apóstol Pablo, donde hablaba del apóstol Pablo de hacer el bien siempre a todos, primero a los de la familia de la fe. Entonces, yo usaba otra palabra, me la aprendí ahora contigo, gracias. Yo decía, maldita la ceniza que no cubre su candela. Se lo digo a mis compañeros siempre. Cuando usted tiene compañeros en problemas y usted no acude, o tiene un ser humano cualquiera que acude donde usted y tiene un problema, y si usted puede, olvídese que Dios le multiplicará. Si nosotros hicimos todo esto con gente que, en el caso de mi provincia, en el caso de Barrigol, que es Bonao, pero es el país, Cotuí, pero es el país, Cotuí pega con Monteplata, en el caso de Loma Miranda, que no es Monteplata ni Santo Domingo, pero es el país, 4% que es el país, con los beneficios y con las dudas que ha traído, pero está el 4%. Entonces, ¿cómo yo no lo voy a hacer? Si lo hice con Renato, que es de mi pueblo, sí, su viuda, que no son de mi partido, porque yo lo que soy es rebelde, yo no soy PRMista ni PRDista, he sido aliado de ellos. Yo fui, debo decirte, Carlos Peña, hay gente que aquí nos dice ahora que Leonel Fernández subió al poder en el 94 porque había un grupo que también intentó eliminarnos a nosotros. Y nosotros dijimos, si este grupo sigue en el poder nos van a matar. Y hay un grupo, tú puedes llamar a Mayoané Escoto, seguro tú lo conoces. Sí, amigo nuestro, Mayoané. Y pregúntale a Mayoané Escoto, ¿qué hicimos nosotros? Y ya Leonel no está en el poder, pero está su partido. ¿Qué hicimos nosotros para evitar lo que yo creía que no debía producirse en la reelección? Que me alegro que después Hipólito, porque yo le dije, presidente, eso no procede, eso después se arrepintió. Mayoané Escoto, que te cuente lo que nosotros hicimos y cuánto nos pagó si nos pagó, porque creemos en la democracia. Cuando a nosotros nos asesinan gente, nosotros vamos a los tribunales, nosotros no cogemos ametralladoras, ni fusiles, ni UCI, ni contratamos sargentos, ni contratamos un mayor de la policía que estuvo vinculado, aunque no pudieron meterlo a juicio, a mayor Cristino Batista Roa, fue mencionado, investigado sobre el intento de asesinato de Georgie Vera, el hijo de Negro Vera, en Santiago. Está Amaury Cabrera, con decenas de muertos. Está Félix Lora, también de esa banda, policía, los dos sargentos de la Policía Nacional, y otros, porque fue una banda creada en el 97-98, para enfrentar y destruir a una institución que entendían que como no nos vendemos, por ejemplo, William me pregunta, ¿qué han hecho si lo han llamado de lo que ha dicho Montalvo? Nosotros no existimos, porque nosotros nos arrodillamos, le hemos dicho aquí al gobierno, quiten el gasoil, aquí Carlos, te voy a dejar esto, seguro tú lo tienes, Willy lo tiene, y supongo que también, porque yo lo di. Aquí tú vas a encontrar Barrigol, 20 millones de galones de gasoil subsidiado, 20 millones de galones subsidiados a 40 pesos,
más unos cuantos millones, miles de gasolina premium subsidiada, que a ti no te la subsidian, son más de 1.000 millones de pesos. Wow. Te voy a dejar esto. Este es el último corte que me dieron completo, porque como hay tanta mafia, se niegan a dársela. Yo, con todo el nivel profesional, la capacidad que te oigo a ti, como oigo a una persona que tengo muchas contradicciones con ella, pero tengo que mirar su capacidad de análisis. Cuando tú te ganas 5 pesos todos los millones, todos los meses, allí tú, yo que te conozco, como tú has estado trabajando, sembrando chinola a veces, hasta con problemas, porque bien ve allí en Vallaguana me dice, contra, estoy esperando allí. Y yo sé lo que me está diciendo. Excúsenme, yo hice esto porque sí, ellos compañeros son abogados nuestros, son abogados de la justicia, de lo que puede ser más justo, porque justo solo es Dios. Y no por dinero, no porque alguien le esté pagando para que vayan a ningún medio, para que se hagan como derechos humanos, gente defendiendo derechos humanos, gente que trajo 400 kilos de cocaína allá en la Romana y fueron a defenderlos allá como derechos humanos sin rostro. Fueron a defender al síndico de San Francisco de Macorís, que yo no voy a decir que es culpable hasta que la justicia no lo condene. A eso fueron, porque a eso que se prestan esos. Y otros se prestan, porque como hay mucho dinero, porque el gasoil allí, si a ti te dieran 50,000 galones de gasoil, como le dan a muchos de esos que andan firmando por ahí, Carlos Peña, que no tienen una guagua donde echarlo, así es, que no tienen una caldera donde quemarlo, que a veces... Y que si le pones un GPS te vas a dar cuenta que ese combustible no fue al lugar que fue, no, al cual fue solicitado. Y que no están como a veces está Willy aquí apurado, porque la planta, con el problema de la energía eléctrica, necesitan 2,000 o 3,000 galones de gasoil, y él no compra gasoil subsidiado en la mafia. Si a usted le entregaran 50,000 galones, Daniel, tú dejaras de venir aquí, porque recibirías 2 millones a 3 millones mensualmente, tranquilamente en tu casa, sin tener un carro y sin tener una guagua. Así es bueno. En el barrio dicen más bueno que es así. Coño, más bueno que es así. Sí, Tú que pasaste por la universidad para ser abogado, Carlos Peña, aparte de lo que estás empleado en estudiar en tu religión, en lo que tú crees, Willy, que yo ahora veo, porque se acercaron unas personas, lo que tú peleas con la frecuencia, cuando se te mete uno entre dos, y ganando un ejercicio de 5 de la mañana, 6 de la mañana, 24 horas, y gente que no ha pasado a veces ni por la primaria, ganándose 2 millones, 3 millones, 4 millones, 5 millones, 10 millones. Del Estado. Del Estado. Barrigol, ¿quién fiscaliza Barrigol? ¿Quién fiscaliza Odebrecht? ¿Quién fiscaliza todas estas mafias? Hago eso, pero yo quiero que sean los abogados. ¿Por qué me acusan a mí? De la manera más fácil. Juan Ubiere tiene preso a Caterine, al que mató a Caterine en Vallaguana, la joven abogada. Le faltaban 2 semestres. El mayor Polanco, los abogados que participaron y tienen una condena de 20 años, fueron los abogados que están aquí, junto con Pablo Vilorio. Los abogados que condenaron, tienen en condena en Vallaguana a uno por haber violado a un niño a 15 años, fueron ese grupo de abogados. Willy Rodríguez. Si eso está mal, lo estoy haciendo mal. Ahora bien, 5 compañeros que a mí me asesinaron, primero 5 en el 2008, y demostré aquí, con todos los medios en contra de este país prácticamente, con un artículo de Sarita Maldé que dice: los muertos hablan, que fueron ejecutados. Yo solo, con los derechos humanos, y aquí de vez en cuando me dan una manito. Con esto yo voy a dejar que Soto Lara y David Ruiz expliquen por qué hay gente que tiene que venir a pedir, que tienen problemas de salud. La cárcel está llena de muchos presos con salud, que le hagan misericordia. La cárcel está llena de enfermos. Entonces, yo así pregunto, las mujeres y los hijos de esos presos pueden ir a verlos. Y si tienen celdas conyugales, pueden convivir con ellos. Ahora, las mujeres de los compañeros nuestros asesinados, ni los hijos de ellas,
no pueden verlo nunca más, si no es que hay un cielo, un paraíso, una gloria, o algún infierno, y se hunden en algunos de los lugares. Pero vivo no lo verán jamás. Y es muy bueno andar haciendo relaciones públicas y haciéndose víctima cuando usted sabe que usted se volvió loco, cuando usted sabe que usted perdió el juicio, cuando usted sabe que sus policías usaron sus propias armas, Mauri Cabrera, su arma de reglamento para asesinar. No lo digo yo, lo dicen las experticias de la Policía Nacional, porque a lo mejor el contubernio, porque el primer contubernio era con Domínguez Brito. Dijeron aquí en un momento que Domínguez Brito me debía 30 millones de pesos por una publicidad que yo no sé qué él hizo. Ya después Domínguez Brito, como lo trasladaron a Najayo, porque Najayo es una cárcel abierta, donde se dirigen todas las bandas, junto con como se dirigen desde la Victoria también, son cárceles para dirigir bandas desde adentro. Ahora él le dio las gracias a Domínguez Brito, ahora es Jenny Berenice o los fiscales que hicieron el expediente, que están en complicidad conmigo, no sé por cuál razón. Y yo pregunto, ¿toda esta gente también estuvieron en complicidad conmigo? Yo dejo a David y a Soto. Sí, lo vamos a hacer de inmediato después de estos mensajes comerciales que tiene Cundo Camarena. ¡Vámonos, Cundo! Es el gobierno. Z101. Muchos años. 17 minutos del gobierno de la mañana. Manuel Sotolara, el doctor Manuel Sotolara está con nosotros. Va a hablarnos sobre este caso. Adelante, doctor Manuel Sotolara. Bueno, primero buenos días, gracias por la oportunidad. Se tomó el tema sobre los autores que pudieran estar detrás de lo que son las persecuciones judiciales que se llevan en contra de los sicarios y de los patrocinadores en el caso de los choferes de Fenatrano ejecutados. Es evidente que la defensa, ante la carencia absoluta de argumentos serios para sustentar una defensa, pues se han valido de tratar de buscar justificaciones que no resisten el análisis ni de la lógica, ni del sentido común, ni del buen juicio. Por ejemplo, se pretende, que Jenny Berenice, la honorable magistrada procuradora fiscal del distrito, participa de una trama con Juan Ubiere para sacar a Unatrafin del transporte público de pasajeros para beneficiar a la Fenatrano. Habría que ver, ¿tiene Jenny Berenice negocio de transporte? ¿En qué le beneficia a Jenny Berenice sacar a Quevedo del transporte público de pasajeros? ¿Es una anormal que comete un crimen que no le aprovecha? Obviamente, el que conoce a Jenny Berenice sabe que eso es imposible. Pero además, siendo Juan Ubiere, por mucho, uno de los principales líderes de la oposición política en el país, y ocurriendo como ocurre, que Quevedo es un dirigente importante del partido oficial, y que Unatrafin, su central sindical del transporte público de pasajeros, es una central amarillista, creada por el gobierno precisamente para destruir a Fenatrano y a Juan Ubieres. Y entonces, ¿cómo se explica que en el gobierno de Quevedo es el que está preso y el adversario del gobierno es el que lo tiene preso? O sea, para asimilar eso hay que ponerse el juicio al revés. Hay como que subvertir la lógica. Señores, Quevedo y ese grupo fue tolerado, fue protegido por las autoridades porque él mismo hoy no es diputado porque está preso. Y él lo dice, dirigente prominente del oficialismo, que sirve al gobierno a través de una central en contra precisamente de Fenatrano, Conatra y los grupos choferiles organizados. Pero llegó un momento en que ya no pudieron protegerlo más. Llegó un momento en que se le fue la mano a ese muchacho. Por eso decía Juan, se volvió loco. Se aparecieron el 14 de enero a la esquina más concurrida, más transitada de la capital dominicana, a ejecutar gente a plena luz del día. Ahí mataron a Mateo Nieves de Jesús, 14 de enero de 2015, e hirieron a compañeros que inclusive no se encuentran aquí, Eddie Francisco Sánchez, Ramón Emilio Romero Figuereo, el compañero Peña Bertré, que se lo arrebataron milagrosamente los médicos del padre Villini, a la garra de la muerte, ametrallado y misericordiamente, sin mediar palabra. Y 3 días más tarde se presentan
Ese mismo grupo dirigido por Erison de los Santos Solís, el regidor, e integrado por la Mauri Cabrera, un sargento activo de la policía, y Félix Loras de Jesús, también sargento activo de la policía, que utilizaron sus armas de reglamento para ejecutar a los adversarios de Fenatrano, a los adversarios de Unatrafin, la central que le pagaba, en cuya nómara figuran. Señores, la experticia balística fue la que lo delató. Los casquillos recogidos en la escena del crimen coincidieron en sus características particulares con las armas de reglamento de esos militares. Fue así que llegaron al proceso, no fue porque Juan Ubiere lo señaló. Fue la prueba científica que lo vinculó a esos hechos. Y luego, cuando el Ministerio Público hace un allanamiento, oigan, el vínculo de Unatrafin con ellos, aparecen en la nómina de Unatrafin como asalariados, los ejecutores materiales de los hechos. Y esa gente no justifica esos salarios en Unatrafin, ni como cobradores, ni como choferes de guagua, porque no prestaban esos servicios. Era como seguridad de Unatrafin. Pero oigan este dato. Hay cheques por sumas suntuosas de dinero que se pagaron precisamente por Arsenio Quevedo, girados cheques a nombre del regidor Erison de los Santos Solís, en la fecha que coinciden con las ejecuciones. Pagos extraordinarios, además de lo que tenían en la nómina, que no han podido explicarlo. Pero más... Las copias de esos cheques, doctor, están en el expediente. Es más, te voy a dar un dato. En la última apelación de la medida de Quevedo, los abogados hicieron alusión a esos cheques porque lo presentaron. Una estrategia de defensa, esto es una debilidad, los abogados van a explotar esto, no la adelante, y lo pusieron. Y le dijeron a los jueces, dentro de los arraigos, que eso no es arraigo, ahí hay unos cheques que lo firma Quevedo, porque obviamente es presidente de Unatrafin. En una medida de coerción que se busca arraigo, ¿para qué sirve un cheque? No, es porque ellos sabían que íbamos a llevarle los cheques para probar el vínculo de Quevedo con los sicarios. Miren, nosotros trabajamos en varios casos de sicariato. Zuleika Flores Guzmán, caso Vallaguana, Vladimir. En materia de sicariato, los patrocinadores siempre son atraídos a los procesos y condenados por indicio, porque la prueba material es imposible. Me dicen que Zuleika la negociaron, lamentablemente. Natacha Sin es que no han podido negociarla. Los padres están firmes en ese juicio. Ya nosotros, de ese caso. Ya nosotros no estamos ahí, pero tengo entendido que sigue la familia de Zuleika en el proceso. Pero ya nosotros no estamos en ese proceso. Sí. Y lo que quiero decirle a ustedes es que en el único caso que hay pruebas materiales directas que vinculan al patrocinador es en el caso de Quevedo. Ahí están los cheques, ahí están las nóminas, pero más aún, la prueba de inteligencia electrónica, el modus operandi, sigue un patrón que le indicio, porque si dice no, pues él tenía que llamar a Erison, porque Erison es vicepresidente. Pero miren esto. ¿Hay llamadas, doctor? No hay llamadas, hay llamadas comprometedoras. Además de las llamadas naturales, que es obvio que ellos hagan, están las llamadas de indicio. ¿Qué contenido tenía esa llamada? ¿Se puede revelar? Sí, claro. Vamos a ver. No es el contenido de la llamada, es el patrón de la llamada. La inteligencia electrónica lo ubica ellos en la Duarte 53 de Pedro Van. A los sicarios y a Erison. Por las antenas tuve el movimiento que ellos llevan y las rutas que recogen porque se van conectando, ¿verdad? Los celulares. El mapeo. O sea, ellos llegan a San Carlos. Para decirte lo que ocurrió el 14 cuando ejecutaron a Mateo Nieves de Jesús. Una vez en San Carlos, en la zona donde cometieron los hechos, comienza Erison a llamar a Quevedo, que se encuentra en San Juan, que se retira estratégicamente para estar lejos, una coartada. Hace 20 llamadas a Quevedo y no lo localiza y no se produce un disparo. Luego llama el chofer de Quevedo, la llamada progresa y produce entonces una llamada de Quevedo a Erison. Tienen media hora en el escenario y han disparado un tiro. Desde que se comunica Quevedo con Erison, se produce la balacera. Obviamente estaban esperando la orden. Pero si tú ves el 17 ocurre lo mismo. El mismo patrón, con el agravante de que luego uno de los participantes, Danilo Octavio Reynoso, al ser investigado por las autoridades, explica que después que cometieron las ejecuciones, ellos permanecían en un vehículo fuera y el regidor, Erison de los Santos, estaba en la oficina de Quevedo, que hablaron como 15 minutos y después se fueron a Pedro Brán. Señores, este es un caso que no es un caso de indicio. Aquí hay pruebas irrefutables. Miren, el diseño procesal en la República Dominicana hoy está blindado para que ni el fiscal ni ningún particular abuse. Y ni pudiera tener, en el caso eventual, cualquier interés o cualquier fiscal. Pero, ¿quién impone una prisión preventiva? Es un juez, un tercero imparcial. Y cuando llevaron a Quevedo y a ese grupo ante un juez, ese juez le impuso prisión preventiva. Ese juez también tiene interés en el transporte.
Pero nada, él no estuvo conforme con esa prisión preventiva que le impuso ese juez y recurrió en apelación y fue a la corte. Allí evaluaron 3 jueces esa prisión preventiva que le dio el juez de la permanente y se la confirmaron porque vieron mérito. Esos 3 honorables jueces de la corte tienen interés en el transporte público de pasajeros, pero él revisa otra vez. Ya hay un 5º juez que va a conocer del asunto y le confirma la prisión y recurre otra vez y vuelve a la corte para que le revisen esa medida de coerción, esa prisión preventiva. Y 3 jueces, entre los cuales se encuentran 2 de los jueces más circunspectos de la República Dominicana y mejor formados, Pedro Sánchez, lo voy a decir, y Ramón Horacio González, y una dama, una honorable jueza. ¿Qué le hicieron con el consentimiento de Quevedo? Y en interés de la justicia, algunas preguntas a Quevedo. ¿Cuál es el origen del conflicto? Él admitió que era el transporte público de pasajeros. ¿Tiene guagua a los sicarios? ¿Le beneficia el crimen a los sicarios? No, un problema del conflicto le interesa a Quevedo. De una vez generó el vínculo en cuanto a él es que le conviene. Le preguntan, del grupo de ustedes, algunos le han dado golpe, herida, que dice, no, nosotros ninguno. Él mismo aportó la prueba, primero de la existencia, admitió la existencia de los intereses, del conflicto de él, de su grupo, de sus intereses con las víctimas, y luego admitió que dentro de su grupo ninguno ha tenido un rasguño, lo que evidencia que no es una riña, no es una confrontación, son ejecuciones viles. O sea, cuando ustedes ven esta desesperación en los medios por parte de los abogados de Quevedo, es que están buscando en la opinión pública lo que saben que el derecho no le va a conceder en la justicia. Ellos están seguros que la agonía puede ser lo más larga que ellos quieran, pero que, usando una metáfora, desde el punto de vista del derecho, la muerte es segura. No tienen nada que buscar. Es un caso comprobado, con pruebas vinculantes directas, pruebas materiales irrefutables. Señores, yo tengo muchos casos de 20 años, de 30 años de sicariato. En ninguno ha habido tantas pruebas directas que comprometan como en esto. Porque este hombre pagaba con cheque a los sicarios, este hombre tenía a los sicarios en nómina, y en las épocas en que se ejecutaron los hechos, hizo cheques de varias cifras, de montos extraordinarios, y esa gente no pueden justificar qué servicio prestaban. Y esos muertos no se lo inventó Juan Ubiere, y no puede decir que Juan Ubiere los mató, porque los que lo mataron no tienen vínculo con Juan Ubiere, y los cheques no los firmó Juan Ubiere, los firmó Quevedo. Y la nómina en la que están no es en la nómina de Fenatrano, es en la de Unatrafin, que es en la central de Quevedo. No se puede subvertir el sentido común, insultar la inteligencia de la gente, ni ofender tantas personas que se ha ganado su prestigio y su imagen pública como Jenny Berenice, echándole lodo de manera alegre e irresponsable. A propósito de la mención de Jenny Berenice que usted hace, pedirle a Jenny que caramba, hoy se cumplen 6 meses, Jenny, del atentado, del sicariato que se trató de hacer acá en la avenida 30 de Mayo, donde una señora hubo que reconstruirle todo el estómago con 5 disparos que le dieron, y todavía no hay solución de ese caso. Es bueno que le pongan atención también a ese tema. Adelante, doctor. No se ha conocido la audiencia preliminar donde debe ser remitido ese grupo, incluyendo a Quevedo, a un juicio de fondo, porque los abogados no se atreven. Están utilizando artimañas, siempre dejan uno de los coimputados sin abogado. ¿Qué están haciendo? Están llevando abogados de segunda, que no son los que van al fondo a discutir. Y entonces, como son abogados desechables, en cada audiencia dejan uno. El juez le decreta el abandono, pero hay que suspenderla porque no tiene defensa. Porque no quieren abocarse al fondo. Cuando tú tienes la certeza de que tú puedes conseguir un resultado que te interesa en un juicio, tú eres el más interesado en irte al fondo. Ahora tú rehuyes el fondo cuando tú le temes. Porque evidentemente, yo ayer decía, hay en algunos casos, incluyendo de los jueces que están sometidos a lo que somos nosotros parte también, yo no comparto la estrategia de los abogados, pero tienen estrategia. En este caso, no es que no tienen estrategia, es que yo mismo me pongo en el lugar de los abogados y digo, pero si yo estuviera allí, ¿qué yo fuera a hacer? Ante tantas pruebas relevantes, que son incontestables desde el punto de vista del derecho, ¿cómo tú la atacas? ¿Cómo tú la contraviertes? Y se me ocurre a veces la idea de una defensa positiva, admitir los hechos y justificarlos. Pero ¿cómo se justifica una vil ejecución de personas inocentes, indefensas, desarmadas, en su sitio de trabajo? Los que ejecutaron, señores, a Mateo Nieves de Jesús, a Oberni Guerrero, a Ángel Javier, a Vladimir Starling, no lo conocían. No es un crimen que le aprovecha a ellos. ¿A quién le aprovecha? Al patrocinador, porque todos están vinculados al sector transporte adverso a esa central,
Entonces, no podemos seguir diciendo que hay sectores que están detrás de eso, es que las pruebas hablan sola. ¿Y tú te crees que es posible que en el actual Estado del Derecho en la República Dominicana tú puedas tener personalidades prominentes de la vida política del país, funcionarios prominentes del Estado? Porque Quevedo es su director de una institución pública del transporte. Tú lo vas a tener preso y lo vas a tener nada más y nada menos un Juan Ubiere, que es a quien el gobierno le gustaría tener preso porque es el opositor. Bueno, o sea, el sentido común nos dice a nosotros. Agradecemos a todos la presencia, Manuel Soto Lara, Juan Uvieres. Vamos a ver al doctor. Estas son de, ¿quiénes son estas personas, Juan? Silvia es la mamá de Kendall Steel Ferry, profesor universitario. Licenciado en idioma. Licenciado en idioma. Una de las víctimas. Se está conociendo el proceso de la provincia de Santo Domingo. Vamos a ver, adelante. De los fallecidos, de los muertos, ¿no? Sí. Madre de uno de los fallecidos. Sí, adelante, señora. Mi nombre es Cecilia Félix. Yo vivo en Los Alcarrizos. El 4 de enero del 2014. Félix de Jesús Lora, Amaury Cabrera Martínez, Luis Peguero Enrique, ejecutaron a Kelvin Centil en esa noche, que ellos tenían un problema con uno de los compañeros de ellos y que supuestamente que lo traicionó y lo iban a matar a él. Y en ese momento que mi hijo equivocadamente estaba en ese lugar, y cuando le entraron a tiro al grupo que estaba en ese sitio, el hijo mío le dieron un tiro en una pierna y él no pudo correr. Y cuando lo acorralaron a él, y él levantó la mano y dijo: por Dios, no me maten, ustedes me conocen. Y contestó uno: mátenlo, por eso mismo que lo conocemos. Y a Amaury Cabrera Martínez le metió la pistola en la boca y le dio un tiro y me explotó por dentro. Entonces yo fui y me querellé contra de ellos, y el regidor se hizo responsable de ellos, dijo que ellos no iban a ir presos, quiso negociar conmigo, y yo le dije a él que yo no podía negociar porque yo no tenía un marrano ni un pollo. ¿Qué regidor? Erison de los Santos Solís, Alianey. Ese día cuando yo fui a la fiscalía, él estaba con otro regidor más y con el papá de uno, que él no está preso, a él lo cancelaron, es Luis Peguero. Él está fuera del expediente, pero yo tengo el expediente de la investigación a donde está vinculado. Ahí. Sí. Y cuando el regidor me dijo: pero tú puedes negociar conmigo, yo le dije que yo no tengo nada que negociar contigo porque yo no tenía un pollo. Digo: pero si tú no negocias, como quiera ellos van a salir de la cárcel, porque Dios no está aquí en la tierra. Dios manda en el cielo y yo mando en la tierra. Esos hombres no van a estar presos. Sí. Señora, ¿y el hijo suyo, licenciado hijo suyo, qué vínculo tenía con las guaguas, con el transporte? No. Él es un muchacho criado en ese sector donde nosotros vivimos. Él, su pasatiempo libre era jugar dominó. O sea, no era chofer ni cobrador, nada. No. Lo que pasa es que esos sicarios tenían problemas con uno por una tierra, porque ellos son invasores de tierra. Y ellos, cuando cogían sus tierras, se lo quitaban a los demás y lo vendían hasta 3 personas. Y cuando iban a procurar su tierra, le entraban a palo. A todo lo que encontraban en el medio. Ajá. Y ellos malograron un muchacho por un solar. Y el supuesto traidor que dicen ellos que iban a matar es Joel Cruz Martínez. Porque Joel Cruz portó una evidencia a donde agolpearon el muchacho. Y ellos dijeron que tenían que pagar con su muerte, con sangre. Y esa noche, cuando le hicieron la embocada a Joel, fue que mataron a mi hijo. Y Joel me buscó para que fueran a poner la denuncia. Y ellos convencieron a Joel. Como Joel le tiene miedo a ellos, negociaron con Joel, le dieron 500,000 pesos. A mí me ofrecieron 800,000. Y yo dije que yo no tengo que negociar a mi hijo. Y me dijo que si yo no cogía el dinero, que sus hombres iban a ir para la calle, sus hombres no pueden estar presos. Y yo dije: bueno, como yo no tengo un pollo,
Yo no tengo derecho de negociar mi hijo. Bueno, pues agradecemos la presencia de todos aquí. El tiempo se nos ha terminado. Agradecemos la presencia, Juan. La señora. Mi nombre es Ladilaura Serrano Méndez, mi esposo Vladimir, quien fue chofer de Fenatrano, el cual ellos le dieron 17 balazos el 17 de noviembre del 2013. Luego, el 2014, como él quedó vivo y su objetivo era matarlo, le dieron 11 balazos el 21 de diciembre del 2014. ¿Y por qué esta hazaña contra él? ¿Cuál es la situación? No, nunca tuvimos el entendimiento cuál era, si incluso cuando fuimos a querellarnos, cuando fuimos al destacamento de la Caoba a querellarnos, allí nos querellamos y mi esposo fue el que sucedió siendo preso, porque él tenía el destacamento de la Caoba comprado. Todos los policías nos metieron terror psicológico, nos hicieron todo tipo de daño, al cual tuvimos que estar mudándonos y escondiéndonos así sucesivamente. ¿El quién? ¿Quién tenía el Edison de los Santos Solís. El regidor. El regidor de Pedrodán, Allaney. Y Arsenio Quevedo. El cual hoy yo le digo a ellos que a mí me pueden mandar a amenazar, como me han mandado a amenazar con un joven llamado Luis. Me mandaron a amenazar, no sé si el joven todavía está preso en La Victoria. Y a Mauri Cabrera Martínez también me ha mandado a llamar muchísimas veces, el cual me dice que yo sí que lo tengo preso. Él en este momento tiene que estar entendiendo que nada más no es por la muerte de mi esposo que él está preso, sino por todo ya los susodichos que él hizo, que ya Dios se jaltó de que él siguiera matando gente, de haciendo daño y todo así. El hijo de Arsenio Quevedo, que estuvo preso allá en San Juan, él sabe que yo también lo conozco porque él tiene hijos con una persona en mi barrio. También me mandó a decir con alguien que si yo no me retiraba para que su papá estuviera fuera, antes de él sabe que yo sé que él sabe dónde yo vivo. Yo le mando a decir en este momento que yo tengo mis hijos ahí, que yo vivo ahí y que yo tengo ahí 31 años y yo de ahí no me voy a ir. Que lo que me pase de aquí en adelante, ellos son responsables de la vida mía y de la de mis hijos. Porque ayer le echaron el día entero, mandándome, todo lo tengo aquí, mandándome a decir de todo. El mismo hijo de Arsenio Quevedo, el cual me dijo que si yo no vi que él cayó preso y que a él lo soltaron. Sí, nosotros sabemos que a él lo soltaron porque su papá ese día se hizo el enfermo que tenía una audiencia y no fue a la audiencia porque su papá ese día lo cogió para irlo a soltar a San Juan. Lo digo públicamente porque Arsenio Quevedo ha hecho lo que le ha dado la gana, porque a él le pusieron una medida en una cárcel y cuando nos vinimos a dar cuenta estaba en Najayo en otra cárcel que usó su maniobra para estar allí. En cualquier momento también está en la puerta de nosotros. Nosotros lo que queremos es justicia, nosotros lo que andamos buscando justicia, nosotros no andamos buscando cuartos, no andamos buscando nada, porque nuestros muertos ya están ahí muertos, pues nosotros queremos que el día de mañana nuestros hijos nos digan qué pasó, cómo pasó, y nosotros poderles decir se hizo justicia, están presos. ¡Vámonos, Cundo! Es el gobierno. Z101.